Muy bien, queridos chicos, muy buenas tardes. Nos encontramos ya en la parte práctica. En esta ocasión nos encontramos tanto el grupo del día martes, así como el grupo del día jueves. En esta ocasión vamos a desarrollar la práctica correspondiente a la semana 14, ¿sí? Ambos grupos. Brevemente vamos a tomar la asistencia, por favor, para que quede registrada toda la información, ¿ok? Empezamos, por favor, con el grupo martes, a ver si están presentes, por favor, muy rápidamente. Se encuentra Vanessa Aguirre. ¿Dónde está? Claudia Tauge. Maestra profesora presente. Muy bien. Yadira Casapaico. Buenas tardes, profesora presente. Muy bien. Angeli Chuquillanqui. Buenas tardes, profesora presente. Muy bien, Angeli. Janet Cosavalente. Amabel Domínguez. Buenas tardes, profesora presente. Muy bien. María Fernanda Flores. Buenas tardes, profesora presente. Muy bien. Piero Gutarra. Buenas profesora presente. Pedrito. Yadira Guamaní. Buenas tardes, profesora presente. Muy bien. Miluska Lázaro. Miluska. La delegada 1. Buenas tardes, profesora presente. Ahí está, Miluska. Muy bien. Presente, sí. Seguimos. Buenas Sí, tardes. sí. Te escucho, sí, te escucho. Vamos con el grupo martes. El grupo del día martes. A ver, se encuentra Estrella Manrique. Buenas tardes, profesora presente. Muy bien, Estrella. Buenas tardes. Araceli Naucar. Buenas tardes, profesora presente. Muy bien. Jimena Pineda. Buenas tardes, profesora presente. Muy bien. Cristian Ramos. Profesora presente. Hola, Cristian. Xiomara Salas. Buenas tardes, profesora presente. Señorita. Muy bien. Guadalupe Serrano. Buenas tardes, profesora presente. Muy bien. Pedro Pozo. Buenas tardes, profesora presente. Pedro. Ana Lucía Valderrama. Buenas tardes, profesora presente. Muy bien. Y Alison Villachica. Alison. ¿Alison? Sí, sí está Alison, también la veo. Muy bien, chicos, vamos a empezar. Sí, profesora, buenos días. Hola, buenas tardes, muy bien, Alison. Vamos a empezar entonces con el grupo de los días martes, ¿ok? Mientras cargo. Empezamos por favor con el grupo del día martes. Vamos a avanzar solamente la primera parte. Dejamos los ejercicios de aplicación, solamente la primera parte vamos a avanzar. Tenemos en promedio 15 minutitos por cada grupo. ¿Está bien? Tomemos entonces también en cuenta el tiempo para que no nos atrasemos y también podamos oportunamente ingresar a la plenaria. ¿Ya, chicos? Vamos entonces, vamos con el grupo del día martes. Por favor, presenten sus diapositivas. A ver, los estamos esperando. El día martes, ¿quién de ustedes, chicos, va a presentar? Sí. A ver. Ahorita voy a compartir, profesor. Sí, un ratito. Ahí lo comparto. Sí. Creo que voy a estoy cargando la computadora. Sí, te esperamos. Sí, recuerden que tienen en promedio 15 minutos por cada grupo, chicos, ¿ah? Estamos en la parte final, prácticamente última práctica. Y listo. Vamos, empezamos. Los escucho atentamente. Sí, profesora. Muy buenas tardes con todos los presentes. Somos el grupo 4 del martes y vamos a empezar esta exposición. Se trata de la práctica número 14, beneficio, riesgo de la nutrición artificial, nutrición parenteral y nutrición enteral. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, vamos con el caso número 1. Se trata de un paciente varón de 50 años con diagnóstico de neoplasia maligna esofágica. Tiene un 90% de estenosis y cuando consume los alimentos indica vómito después de consumirlos. Él indica que el doctor le ha mencionado que con la radioterapia y la quimioterapia va a mejorar
y va a volver a comer normal, pero al continuar con el tratamiento no va a mejorar. El paciente ha bajado aproximadamente unos 8 kilos de peso en un mes, encontrando cada vez más débil y cansado, por lo cual ya no camina bien. Su peso es de 60 kilos y su talla es de 1,70 centímetros. Ahora vamos a hacer el análisis y la interpretación del caso clínico. En la parte de la guía que nos han dado en la clase anterior nos mencionan 9 pasos, pero sin embargo aquí se va a utilizar solamente los 5, ya que se van a adaptar al caso presentado. El paso número 1 sería la evaluación de signos clínicos asociados con la deficiencia o excesos nutricionales. En el paciente el tejido celular subcutáneo se va a encontrar disminuido y esto se debe a su condición de bajo peso y a la desnutrición que presenta. En el paso 2 está la evaluación de la interacción entre los nutrientes y los fármacos y se va a presentar una interacción de farmacocinética en la disminución, ya que muchos fármacos cuando acceden al torrente sanguíneo se transportan mediante la unión a proteínas plasmáticas, sobre todo la albúmina, ¿no? Y uno de los principales parámetros es de la desnutrición. Y la unión a proteínas plasmáticas es un proceso pues reversible y llega a un equilibrio donde la fricción libre es farmacológicamente activa, mientras que la que permanece unida actúa como reservorio inactivo, ¿no? Y así pues hay que tener en cuenta que muchos pacientes con cáncer, como es el caso número 1 que estamos presentando, van a presentar la hipoalbuminemia, ¿no? Severas como consecuencia de su estado de desnutrición y que pueden aumentar la fracción de fármacos libres y sus efectos y también su toxicidad. Como el paso 3, en la evaluación de la ingesta alimentaria, vamos a calcular el aporte aproximado de proteínas de la dieta usual del paciente, que debe ser de 10 a 35%, que debe provenir de las proteínas, y el aporte proteico va a oscilar entre el 1,3 al 1,5 kilogramos al día. Tomamos el 1,5 por 60 y nos saldría 90 gramos por día, ¿no? Y esto lo vamos a multiplicar por 4 y nos va a dar 360 kilocalorías por día. Ahora, en el paso número 4, vimos la evaluación de la actividad física en personas enfermas y que están hospitalizadas. Esta actividad física se restringe a los siguientes estadios, ¿no? Con respecto a los factores tanto de actividad en cama, semisentado o deambulado, y ahí están los equivalentes correspondientes que se puede ver en la diapositiva. Por último, el paso 5 correspondiente a este caso se ve la evaluación del crecimiento y la composición corporal. Y en ese paso se va a acomodar la composición corporal, donde vamos a ver el índice de masa corporal del paciente, teniendo el peso 60 kilos y la talla 1,70. Entonces lo que vamos a hacer es sacar con la fórmula de IMC, que ya conocemos, peso en kilogramos y la altura en metros al cuadrado. Entonces nos daría 20,7. Y bueno, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que pueden ver el cuadro abajo, estaría dentro del rango normal, pero hay que tener en cuenta que la pérdida de peso del paciente se da en poco tiempo, ¿no? Bien, siguiente diapositiva, por favor. Aquí nos piden obtener el requerimiento basal y el RED. Vamos a ver datos así rápidos del caso. Paciente varón de 50 años, su diagnóstico es neoplasia maligna esofágica, va a tener estenosis en un 90%, bajo peso aproximado de 80 kilos en un mes, y luego también vemos su peso, que es 60 kilos, y su talla de 1,70 centímetros, o en metros 1,70 metros, y 170 centímetros. Ahora vamos a hallar el gasto energético en reposo. Aquí yo tomé la ecuación de Harris y Benedict, que se da para personas sanas y también para pacientes hospitalizados. Por ende, tomé esto porque se refiere en el caso que el paciente está hospitalizado, se interpreta de esa manera. Entonces, se trata de un varón, se va a tomar kilocalorías al día, 66,47 más 13,75 por el peso en kilogramos, más 5 por la estatura en centímetros, menos 6,76 por la edad. Haciendo los cálculos, y nos va a salir
kilocalorías por día, 1403,47. De la misma manera vamos a hallar el requerimiento diario de energía. Esta está sacada a través de la PPT que el profesor Papa nos mostró en teoría, que es requerimiento diario de energía para personas enfermas, que es el gasto energético en reposo por la actividad física por los factores de estrés. Entonces, como ya sacamos el GER, que nos salió 1403,47, lo vamos a multiplicar por la actividad física. En este caso, nuestro paciente es encamado, entonces les correspondería 1,05 y lo vamos a multiplicar de la misma manera por los factores de estrés. Se trataría de estrés moderado, al menos yo lo interpreté de esta manera. Y el profesor dio un cuadro específico que se trata en este caso un paciente con cáncer y por eso le pusimos 1,3. Haciendo la multiplicación respectiva nos sale 1915,73. Siguiente, por favor, compañera. Siguiente diapositiva. Ya, acá hay dos preguntas. La primera nos dice qué tipo de nutrición enteral o parenteral se recomendaría y explique por qué. Bueno, consideramos como grupo que en el caso número 1 está relacionado a un paciente de varón de 50 años con diagnóstico de neoplasia maligna, como ya hemos visto, esofágica, y que va a presentar vómitos después de consumir alimentos. Y por ende, bueno, se recomendaría la nutrición enteral ya que su sistema digestivo del paciente aún está en funcionamiento, ¿no? Y el profesor dijo que en primera instancia esta es la que se debería tomar en cuenta y además puede procesar y absorber los nutrientes adecuadamente, ¿no? En algunos casos se puede ajustar los tipos de alimentos, la consistencia o la velocidad de esa administración para poder minimizar los vómitos. Además, se considera esta alimentación enteral como menos invasiva, más efectiva y bien tolerada, ¿no? Con disminución de las complicaciones infecciosas que debemos evitar en este paciente que sus defensas están disminuidas por el cáncer que presenta, ¿no? Y además menos estancia hospitalaria también. Y sobre todo resaltar en cuidar las complicaciones infecciosas. Y en cuanto a los tipos de sonda enteral, para este caso se usaría la sonda nasogástrica, ya que va a permitir administrar cualquier tipo de dieta, ¿no? Y ofrece más seguridad en la administración de fármacos. ¿Sí, profesora? Buenas tardes con todos. Sí, en este paciente yo creo que ustedes lo que deberían de trabajar más que la sonda nasogástrica, porque el cáncer me están indicando que es de esófago, ¿no? Es trabajar un PIC o de repente un PIC que puede ser como un pequeño chuponcito o una ostomía a nivel directamente del estómago, porque cuando tenemos cáncer esofágico, cuando son las intervenciones, si hay radiación es a toda el área. Imagínate una zona radiada donde vas a colocar una sonda nasogástrica. Son ustedes los que lo colocan, ojo, y por lo general hay, cuando tú irradias esas áreas, hay presiones, o sea que se hacen como que se cierran, ¿no? Tenía muchos pacientes inclusive que por intubación nada más se han cerrado lo que pasa en el esófago, inclusive las cuerdas vocales, ¿no? Entonces la sonda no pasa. Entonces, en estos pacientes, más aún si son de larga data, porque si el esófago ha sido dañado o si no hay que extirpar totalmente esa parte de las células dañadas, entonces estamos hablando de la nutrición enteral, perfecto, muy buen aporte, pero deberíamos de considerar que sea una ostomía. Sí, también le podemos dar grandes volúmenes al paciente y sería a nivel del estómago porque el estómago está funcionando. De repente nos vayan eso a refutar. Sí, profesora, está bien, vamos a hacer la corrección. Continuando, ahora por último, nos piden indicar los cuidados de enfermería que debería optar como parte integral del equipo de soporte nutricional. Bueno, como parte integral del equipo de soporte nutricional, los cuidados de enfermería van a desempeñar un papel fundamental en la atención y el seguimiento de los pacientes. Se sabe que un equipo de soporte nutricional interdisciplinario que incluye médicos, nutriólogos, enfermeros especialistas y también farmacéuticos es una manera efectiva de proporcionar atención nutricional a los pacientes que se encuentran en riesgo de desnutrición. Dentro de este equipo destaca la participación del personal de enfermería mediante su capacidad de reconocer indicadores comunes de riesgo nutricional en los pacientes y adaptar su apoyo a las necesidades individuales de estos, ¿no? Así también, dicho personal de salud es indispensable para el manejo correcto de las sondas o de los catéteres en el domicilio del paciente, para así disminuir el riesgo de infecciones tanto en estomas como catéteres centrales,
mejorando la calidad de vida, sobre todo de dichos pacientes. También, por último, el personal de enfermería juega un papel fundamental en la identificación de pacientes en riesgo de desnutrición, ¿no? Y también en la provisión de una nutrición óptima durante toda la hospitalización. Dicha identificación puede realizarse utilizando herramientas diseñadas y validadas para poder reconocer a pacientes, en este caso desnutridos, ¿no? Eso sería todo. Le doy pase para el siguiente caso. ¿Quién va? Y continuando con el caso número 2, básicamente nos cuenta que es una gestante de 31 años con antecedentes familiares y personales, con un déficit de proteína lipasa, lo puse en negrita porque considero un dato importante, con pancreatitis de repetición desde la infancia, un aborto espontáneo previo en la semana de gestación, 8, es derivada a la consulta por embarazo no planificado, aportando en la prueba analítica se observan los triglicéridos en 5,33 gramos por decilitro, ¿no? El tratamiento con Omacor, 4 comprimidos cada 24 horas, la paciente ingresa por intensificación de tratamiento, a lo cual se le da una dieta estricta con un mínimo aporte de grasa, el cual sería de 250 gramos de hidratos de carbono, de 80 a 100 gramos de proteínas y 20 grasas que aseguran el aporte ácido lipoleico y ácido linoleico en gestación. Lo subrayo porque también lo considero importante. Suplementos vitamínicos y minerales, también suplementos sin grasas, por ejemplo el Ensure, 2 cada 24 horas, y Resource Proteins Instant, 15 gramos 3 veces por 24 horas, ¿no? ¿Qué se busca alcanzar? Pues el objetivo sería alcanzar los requerimientos energéticos y proteicos requeridos, ¿no? Nos va contando también que que los triglicéridos se reducen a 1800, siendo la paciente de alta hospitalaria, a su vez que fue diagnosticada con diabetes gestacional, precisando la administración de insulina, y también que ingresa a UCI por una complicación en pancreatitis aguda severa grado E, ¿no? Bueno, en este caso, como en el caso anterior, se siguen pasos, ¿no? El paso 1, ¿cuál sería la evaluación de signos clínicos asociados a deficiencias o excesos nutricionales? Pues yo he considerado la diabetes gestacional y la pancreatitis aguda de grado E. En otro punto se va a detallar más estos dos conceptos. Paso número 2, que el cual sería una evaluación de la interacción entre nutrientes y fármacos, ¿no? Como nos menciona en el caso, hay una interacción en nutrientes, ¿no? En el propio caso lo menciona, que se le indica una dieta estricta de aporte de grasa de 250 gramos de carbono a 80 a 100 gramos de proteína y 20 gramos de grasa que aseguran el aporte de ácido linoleico y ácido linolénico en estado gestacional, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Por otra parte, la evaluación de ingesta alimentaria, en este caso me basé en un cuadro, como no tenía edad, así que básicamente me basé en este estudio en el cual básicamente estaría el requerimiento energético para una mujer de 31 años en estado de gestación, sería de 2.200 a 2.900 gramos por día, ¿no? El paso número 4, que sería la evaluación de la actividad física, también que es de una tabla. El paso número 5, sí, profesora, quería pedirles una sugerencia suya, y no sé si considerarlo o no considerarlo, ya que iba a considerar también como el grupo anterior el IMC, sin embargo me faltaba la altura y pues como que el caso clínico no iba por ahí, ¿no? Y le iba a verse medio incompleto. Bueno, por otra parte, en el paso número 6, la evaluación de la bioquímica nutricional, que básicamente sería los valores nutricionales, ¿no? Por ejemplo, el caso clínico nos indica que ella está tomando suplementos vitamínicos y minerales, por ejemplo, el Ensure Life Plus de cada 24 horas y el Resource Protein Instant, ¿no? De 15 gramos por 3 veces cada 24 horas, con el objetivo de alcanzar, dígame. Esos triglicéridos son 5.337. Triglicéridos dice ahí.
No, es 5, O es 5.37 miligramos por decilitros. 5 puntos, licenciado. Ya, porque ahí dice triglicéridos 5 miligramos por decilitros y los menores normales 150. Me está indicando que la paciente tiene 5 miligramos por decilitro de triglicérido. ¿Sí? Es evaluación bioquímica. Es en su bioquímica y la paciente tiene 5 miligramos por decilitro de triglicéridos en su cuerpo. ¿Alguien me ayuda en eso? Hola. Los valores normales de triglicéridos sí son menores de 150 para considerarse normal, pero ese en decilitros es en sangre. Por eso lo de arriba que tiene la paciente es 5 miligramos por decilitros en sangre. Así lo plantea el caso. Retrocedan, chicos, a ver hasta los datos para ver ahí qué pasó, porque estaríamos hablando de un paciente que no existe, ¿no? A ver, ¿cuánto? 5 miligramos por decilitros. Por tanto, analítica con... Ya. Por lo general, los triglicéridos cuando están tan bajos, hablamos en la clínica al menos, que es un paciente desnutrido. Nunca he visto un paciente con 5 miligramos por decilitro. Bueno, debe ser un caso hipotético. Ya, pero por lo general, cuando hablamos de una disminución severa de triglicéridos, hablamos de un tipo de desnutrición también, porque nos está indicando que hay una deficiencia de energía. En este caso es un paciente con pancreatitis y las transaminasas deben estar súper elevadas. Sigamos a la diapositiva que está su compañero. Sí, ok, continuando con el paso número 7, que sería la evaluación de reserva visceral, en la cual se entiende que son cómo están los órganos internos del cuerpo, ¿no? Y cómo estos pueden adaptarse a diferentes situaciones. En este caso sería el páncreas, claramente. No, pues, lo que me estás indicando es el paso número 7. No se actualiza. Es una evaluación nutricional la que estás haciendo aquí. La bioquímica te están hablando solamente de los exámenes de sangre que tiene el paciente. Eso es la bioquímica. ¿Me dejo entender por ahí, Piero? Sí, licenciado. Sí. Entonces eso hay que quitarlo, porque eso es el aporte dietético que puede ir en otro lado. Pero la bioquímica, cuando hablamos de bioquímica, hablamos de TGO, TGP, creatinina, urea, hablamos de PCR, hemoglobina, hemograma, AGA, todos esos exámenes que nos pueden ayudar a determinar la bioquímica, pero no tiene que ver nada con lo que me estás colocando suplementos, allí eso no va, ¿ya? Por si acaso te vayan a hacer la corrección. Sigue. Ok, el paso número 7 sería la evaluación de la reserva visceral, en la cual he considerado el páncreas, ¿no? En este caso, indica el caso clínico que es pancreatitis aguda severa de grado E, en el cual con un poco de bibliografía llegué a la conclusión de 2 puntos, ¿no? Que esto se puede definir como una necrosis pancreática infectada, que es definido como la necrosis del tejido pancreático, ¿no? A agregar a esto una infección bacteriana. También que la colección pancreática esté infectada y esto a su vez se genera alrededor del páncreas, ¿no? Eso sería todo hasta ese punto, licenciada. ¿7 no vemos la diapositiva o yo me quedo en la 6? ¿Profesora Corina? Profesora Corina. Sí, estamos ya veo la 7, muy bien, necrosis, recién aquí está bajito, ya. Muerte, tejido, ya, reserva visceral. En el caso de reserva visceral estamos hablando de la reserva que tiene a nivel visceral la persona. No está relacionado con la infección pancreática, el daño de esto de aquí es lo que me estás mencionando, Piero, es la patología. Excelente, necrosis pancreática infectada que refiere a la muerte del tejido, pero no es la evaluación de la reserva visceral. Aquí podríamos colocar de repente albúmina, podríamos colocar
otros marcadores, ¿ya? Pero, Parece profesor, que ahí ha sido un poquito confuso. Dime. ¿la reserva visceral no se refiere a cómo están los órganos? No, en nutrición no. Las reservas viscerales tienen que ver más o menos cómo está, más que los órganos, estamos hablando de, en este caso sería la albúmina en todo caso, o estamos hablando, porque si tú hablamos de reserva visceral, si tú me dices lo relacionas con vísceras, no tendría nada que ver tampoco con la necrosis pancreática, porque eso es lo que me estás hablando de la necrosis pancreática, es una patología que me estás descubriendo muy bien, por cierto, de lo que está pasando con el paciente. Ahí sería un informe patológico que me estás hablando, un diagnóstico médico que me estás hablando, porque me estás colocando pancreatitis aguda grado E, ¿no? Entonces, hay que colocar también según qué guías, porque hay guías actualizadas de la clasificación del tipo pancreatitis, y hay que ver que es una definición, pero la reserva visceral, que tengo entendido que les he explicado, su licenciado, no es la evaluación nutricional de la reserva visceral, tiene que ver con lo que corresponde a ser las albúminas. La licenciada Melissa nos iba a hablar. Sí, profesora Corina. Chicos, es correcto. Sí, creo que ahí se han confundido un poco los chicos con bioquímica nutricional y reserva visceral. Sí, ahí principalmente es el tema de la albúmina, ¿no? Los valores de albúmina que según el caso se ha presentado, según se ha planteado, ¿no? Digamos el valor y según en eso nada más se colocaría allí en ese caso. Justo estaba también quería ver, chicos, una pregunta, ¿cuántos casos hay por cada grupo? ¿Cuántos casos? Hasta ahora vamos viendo 2 casos, ¿verdad? Son 3 casos, profesora, y ahorita mis compañeros han expuesto ya 2 y Ajá. quizá, no sé, para el tiempo, como... Sí, creo que justo también, como dice Minuska, me parece que el tercer caso, el tercer caso, y de repente si nos alcanza un poco más, analizamos el tercer caso con el grupo del día jueves, para que no nos quede corto el tiempo, porque ya son 5:20. Estamos justo también ahora con la profesora Corina de la Cruz, que nos está apoyando de una forma muy buena. Gracias también, Corina, por ello. Entonces vamos a compartir ahora entonces el avance del grupo del día jueves, para que los chicos del día jueves nos presenten el caso 3 a fin de que nos alcance el tiempo. ¿Está bien? Entonces, Miluska, muchas gracias. Deja también de compartir ahora y vamos a dar pase a los chicos del grupo del día jueves para que presente el caso número 3. Si es que nos alcanza, retrocedemos al caso 2 también para evaluarlo junto con esta Corina ahí para que lo pueda evaluar también. Entonces, el grupo del día jueves, a ver, tenemos a las 5:40 máximo son 5:20 prácticamente, hasta las 5:40 máximo. Muy bien, vamos con el caso número 3. Si nos alcanza el tiempo, retrocedemos al caso 1 o 2 para analizar también cómo van en su avance, ¿ok? Listo, entonces escuchamos atentamente el caso número 3, por favor, chicos. Vamos, empezamos. Bueno, ahora con respecto al caso número 3, bueno, es una paciente mujer de 76 años con con diagnóstico de diabetes mellitus e hipertensión arterial. Y bueno, presenta una anastomosis intestinal, una intervención quirúrgica de anastomosis intestinal hace 5 años. Con un día desprevenidamente no se levantó, siendo diagnosticada con un accidente cerebrovascular por una hidrocefalia del adulto, ¿no? Presenta un peso de 80 kilogramos y su talla es 1,55 m. Luego en la recuperación, la paciente quedó con secuelas del accidente cerebrovascular, no puede hablar, no puede alimentarse por sí misma, no puede caminar y no puede valerse por sí misma y se convirtió en un paciente postrado. El siguiente, por favor. Bueno, con respecto al análisis e interpretación, poder considerar, bueno, es una paciente de mujer de 76 años, presenta diabetes mellitus, hipertensión arterial y su intervención quirúrgica anteriormente fue una anastomosis intestinal hace 5 años. Considerando ello como una afección intestinal. También, bueno, con respecto a lo que se relata del diagnóstico principal, tenemos que tener en consideración que presenta un accidente cerebrovascular por hidrocefalia adulta, conllevando lo que son ciertas secuelas que le dejaron postrada, tales como el no poder hablar, caminar, alimentarse sola y valerse por sí misma. En tanto, lo que es con respecto a la evaluación de la composición corporal, creo que no se llegó a copiar.
Bueno, con respecto a lo que es a su peso actual, presenta lo que es su peso 80 kilogramos, su talla 1,55 m. Y bueno, con respecto a lo que es su índice de masa corporal es de 33,3, presentándose como considerándose lo que es obesidad, ¿no? 33,3 obesidad. Siguiente, por favor. Con respecto a su requerimiento basal y el requerimiento energético total, hay que tener en consideración lo que es el cálculo de requerimiento calórico. En la guía nos presentaba lo que era un cuadrito como tal de cuándo se debería considerar lo que es el cálculo del requerimiento calórico. Bueno, en este caso son pacientes críticos, se recomienda lo que es medir el gasto energético, y en este caso se tendría que aportar lo que es en este caso 20 a 25 kilocalorías, lo que es al iniciar el soporte nutricional, ya que en este caso la paciente recién se le va a iniciar su soporte nutricional. Entonces, también tratar de considerar lo que es el peso ideal, ¿no? Para poder considerar lo que es el requerimiento basal. En este caso, ya que anteriormente nos mencionaban que presentaba su peso 80 kilogramos y bueno, su talla es 1,55 m, para poder hallar el peso ideal sería el multiplicar, ¿no?, lo que es la cantidad del 20,9 por 1,55 al cuadrado, que nos daría el peso ideal de 50,21 kilogramos. Entonces, para poder tener en consideración ello, teniendo en cuenta que es una paciente con obesidad, consideramos que es de 14 a 22 kilocalorías real, o también 22 calorías por peso ideal, ¿no? Entonces, en este caso vamos a considerar lo que es el peso ideal para poder evidenciar lo que es el iniciar con el soporte nutricional. El requerimiento basal en este caso va a ser 22 kilocalorías por 50, que es el peso ideal considerado. La edad presenta 76 años. Ya, según los chicos desde esa edad no se considera el IMC así porque es un adulto mayor, tiene otro rango de IMC. El peso ideal no va a ser eso, sino con 25, ¿se acuerdan? Porque si no le estamos subalimentando. Ok, licenciada. Entonces, en ese caso, se tendría que multiplicar 25 por 1,55 al cuadrado. ¿Se refiere a eso para poder considerar el peso ideal? O con respecto a lo que es el... ok. Ok, licenciada, muchas gracias. Entonces, considerando ello, para poder evidenciar lo que es más que todo los pasos para poder conllevar el requerimiento energético. Ahora con respecto al requerimiento energético total, vamos a tener en consideración lo que es el factor de corrección según edad, según actividad o agresión al enfermo según Long. Teniendo en cuenta ello, vamos a tener en consideración lo que es la actividad física. Es una paciente que se encuentra en cama, que considerando ello vamos a considerar lo que es el factor de corrección de 1,20. Con respecto a lo que es vamos a considerar lo que es estrés severo, que es 1,4, y bueno, la multiplicación de todo ello con lo que es el requerimiento basal, vamos a considerar lo que es el total, ¿no?, el requerimiento energético total. Siguiente, por favor. Con respecto a lo que es qué tipo de nutrición enteral o parenteral recomendarías y explique por qué. Pudimos considerar que, con respecto a lo que presentó la paciente de 76 años, una anastomosis intestinal, considerando que ya han pasado 5 años y no ha habido complicaciones o intervenciones posteriores, es posible que más que todo la persona haya recuperado, ¿no?, la función intestinal adecuada para poder recibir la nutrición enteral. En ese caso vamos a considerar lo que son las secuelas del accidente cerebrovascular descritas. Es cierto que la nutrición enteral puede verse más que todo afectada por la incapacidad de la paciente para poder alimentarse por sí misma, pero las dificultades para poder tragar y tanto como la falta de coordinación necesaria para comer pueden limitar la viabilidad de la nutrición enteral a través de la vía oral. Entonces, es importante nosotros en este caso considerar, ¿no?, que existen diferentes formas de nutrición enteral
que podrían adaptarse más que todas a las necesidades de la paciente, ¿no? Aquí pudimos identificar lo que es dar un ejemplo. En este caso, la paciente no puede tragar, pero podría considerarse la colocación de una sonda gastrotostomía o yeyunostomía, ¿no? Para administrar la nutrición enteral directamente en el estómago o en el intestino delgado. Sí, licenciada. En un paciente así no sería conveniente trabajar la yeyunostomía, porque si tengo el estómago todavía funcionante, lo que debo trabajar es el estómago, porque tienen jugos gástricos que van a desdoblar a nutrientes como por ejemplo tiene la proteína R que va a desdoblar la B12, tenemos lo que corresponde al factor intrínseco de Castle que de repente va a ayudar a permitir la fijación también del hierro. Entonces eso tenemos que tener cuidado. O sea, sí es una ostomía, pero es una a nivel del estómago, ¿ya? No delgado no nos va a convenir. Ok, licenciada, entonces consideraríamos una sonda de gastrotrostomía y ya no la yeyunostomía. Gastroostomía. No, yeyuno ya no lo considero, no lo digo, solamente menciono. Muy bien. A ver, mi compañera, ya lo está corrigiendo. Bueno, ahora con respecto también a considerar dentro de la nutrición enteral, considerando solamente la sonda de gastrotostomía, vamos a considerar lo que es que va a permitir utilizar el tracto digestivo de la paciente, lo cual es beneficioso para poder mantener la función intestinal y lo que conllevaría a prevenir, ¿no?, ciertas complicaciones asociadas con la falta del uso del sistema digestivo. También lo que es un punto a favor, lo que es la nutrición enteral, ayudaría a preservar la integridad de la mucosa intestinal, lo que es importante para la absorción de nutrientes, como también prevenir la translocación bacteriana, ¿no? Y también otro punto importante de detallar dentro de la nutrición enteral es poder ajustar la velocidad de infusión, ¿no?, y el tipo de fórmula utilizada para poder adaptarse a las necesidades específicas en el caso de la paciente de 76 años. Y bueno, con respecto también a indicar los cuidados de enfermería que debería optar como parte integral del equipo de soporte nutricional, pudimos considerar 4 puntos. Bueno, con respecto a lo que es la zona de inserción, consideramos lo que es lo que se va a asegurarse de que no haya signos de infección, ya también sea irritación en el sitio de inserción. También otro punto de cuidado de enfermería que se debería optar es la administración de la nutrición enteral. En este caso, es seguir un plan nutricional, ¿no?, establecido por el nutricionista, y también lo que es administrar la fórmula nutricional en las dosis y frecuencias correctas. Ya que un claro ejemplo nos mencionó el docente en la plenaria, que un exceso podría conllevar a una recaída en el paciente, ¿no? Entonces, hay que tener bien en consideración una buena valoración en el momento de poder realizarle una administración de nutrientes, ¿no?, de la nutrición enteral en el paciente. También lo que es con respecto a la evaluación y monitorización, bueno, tenemos que considerar lo que es la evaluación completa del estado nutricional de la paciente, incluyendo, ¿no?, lo que es el peso, la talla y la ingesta dietética. También lo que es monitorear regularmente los signos vitales, el balance hídrico y los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Y bueno, por último, cuidado que pudimos considerar es la evaluación y manejo de complicaciones, ¿no?, que se podrían presentar, tales como una obstrucción del tubo, la aspiración pulmonar, la diarrea o el reflujo gastroesofágico, ¿no? Y también tratar de notificar, ¿no?, al equipo médico cuando sea necesario. Eso sería con respecto a lo que es el caso número 3. Sí, me parece que estamos terminando dentro de la hora, justo para que no nos quede pendientes. Profesora Corina, quizás quiera usted darle alguna indicación a los chicos sobre los casos. Sí, quería aclarar. Sí, no sé si me dice lo que quería. No sé si me escuchan, ¿me logran escuchar ahí bien? Ya, perfecto. Quería explicarles la separación de la reserva proteína visceral. ¿Por qué en nutrición se toca ese tema? Porque las proteínas viscerales, cuando hay un catabolismo proteico muy elevado, son las que se utilizan. Y estas proteínas van a valorar el estado nutricional. Y dentro de estas proteínas tenemos la proteína ligada al retinol, la prealbúmina, la transferrina y la albúmina. Esos son los que van en ese segmento que algunos habían colocado en término, ¿no? Porque cuando un paciente está altamente estresado y la ingesta calórica no es la adecuada, las proteínas de tu cuerpo van a ser autodigeridas. Entonces,
¿Cómo voy a ver cómo está mi reserva visceral viendo cómo está una albúmina, una transferrina, una prealbúmina o un retinol? Esos son los indicadores de jóvenes. Muchas gracias, profesora Corina, también gran aporte a lo que nos comenta, también importante este dato que nos está brindando ahora. Para finalizar, chicos, voy a tomar la asistencia de los que faltaron en la primera parte. Por favor, atentos. Se encuentra Vanessa Aguirre. ¿Logró ingresar Vanessa Aguirre? ¿Faltó entonces? Falta. ¿Logró ingresar Janet Cosavalente? Profesora, disculpe, mi compañera Janet creo que está teniendo problemas, la verdad, y Mm, me comentó que, bueno, se ha estado comunicando por correo, no sé si es que quizá pasó algo con su teléfono, pero ahorita no está con WhatsApp, no hay número, no, ok, voy a ujú, tomar en cuenta. no sabemos muy bien. Está bien, no te preocupes. Entonces vamos a ver acá. Pero Vanessa Aguirre no ha habido comunicación con Vanessa. No, No. profesora. Ok, ok. Aquí en el grupo del día jueves sí están todos. Sí. Muy bien, jóvenes, entonces estamos terminando dentro de la hora pactada. También muchísimas gracias a la profesora Corina por siempre estar con nosotros en los días martes, principalmente que nos ha apoyado ella también con su gran experiencia, la parte también de la nutrición clínica. Ella trabaja en el hospital Caelín de Salud, así que tiene una gran experiencia también a nivel de soporte. Así que gracias también, profesora Corina, por todo su apoyo, también por toda la información que siempre nos está brindando. Gracias, profesora Corina, por su tiempo y por todo lo que también ha sido parte de este equipo multidisciplinario. Así que mis queridos chicos, también a ustedes muchas gracias. Igual la siguiente semana tenemos la parte de la exposición del trabajo final ya prácticamente. Y pues nos vemos en la semana 16, en este caso sería el jueves 13, ¿verdad? El jueves 13 para el examen final, pero aún tenemos la siguiente semana para vernos en su informe final, para poder presentar el trabajo de investigación. Así que muchísimas gracias, queridos chicos, gracias también profesora Corina. Nos vemos entonces ahora en la plenaria general, ya para la exposición. Tengan en cuenta, por favor, si les toca exponer lo que la profesora Corina les ha indicado a cada grupo, ¿no? Ya hemos evaluado los 3 casos clínicos, en este caso, tomen en cuenta entonces las indicaciones. ¿Listo? Muchas gracias entonces, queridos chicos, cariños para todos ustedes, que tengan una bonita semana. Estamos en contacto la siguiente semana, pues, para el proyecto final, ya para la exposición. ¿Listos? Que tengan una bonita tarde, gracias a todos. Nos vemos en la plenaria general. Gracias, chicos. Cariño, hasta pronto. Buenas tardes con todos. Gracias, Chao, chao. profesora. Gracias, profesora. Gracias. Cuídense.